Tal como mencioné en una presentación que preparé recientemente, el Golfo Pérsico, también llamado Golfo Arábigo, es compartido por 8 estados. 2 de ellos son repúblicas y 6 monarquías. Las 2 repúblicas son Irak e Irán. En el caso de Irak se constata que este estado fue monarquía hasta el año en que su monarca fue derrocado. Se trataba del rey Faisal II, que había sido sostenido sobre todo por el Reino Unido y fue depuesto en el año 1958 y ejecutado, junto con el príncipe de la corona, Abdallah Hejaz, y el primer ministro Al-Said, que también fue ejecutado durante la revolución liderada por el Consejo Revolucionario Militar iraquí. Por su parte, recordamos que el Estado de Irán es también llamado Persia. Hacemos notar que ambos son nombres tradicionales e Irán es un antiguo nombre que quiere decir la tierra de los arios. Durante gran parte del siglo XX, Irán estaba regido por una monarquía dirigida por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estaba siendo respaldado por el Reino Unido y por los Estados Unidos. En 1979, el Shah fue depuesto por la revolución islámica liderada por Ayatollah Khomeini, que derivó en la instalación de la República Islámica de Irán. Como señalábamos antes, ambos regímenes monárquicos derrocados habían sido instalados por las potencias occidentales, en particular el Reino Unido y los Estados Unidos, y desarrollaban políticas en defensa de los intereses de esos países. Ambos territorios, los territorios de Irán e Irak, son extensos y tienen numerosa población. En el caso de Irán, se trata de un país que tiene 989 kilómetros de costa sobre el Golfo Pérsico, de donde deriva ese nombre. Por su parte, Irak tiene una costa muy reducida sobre el Golfo, de apenas 60 kilómetros. La población de Irán se estima en 88 millones de habitantes en un territorio de 1.648.000 kilómetros cuadrados, mientras que la población de Irak es de aproximadamente 43 millones con un área de 439.000 kilómetros cuadrados. Ambos países son fuertes productores y exportadores de hidrocarburos. Irán extrae aproximadamente 4 millones de barriles diarios, mientras que Irak extrae unos 4.1 millones de barriles diarios. Irak exporta unos 3 millones de barriles diarios, mientras que Irán exporta 2 millones de barriles diarios. Es de hacer notar que Irán es un importante productor de gas natural, mientras que Irak no lo produce. Como resultado de esta producción, Irán tiene un ingreso nacional bruto de 345.000 millones de dólares, mientras que Irak tiene un ingreso algo menor de 235.000 millones de dólares. Considerando la población, sus ingresos per cápita son respectivamente de 4.400 dólares en Irán y de 5.883 dólares en Irak. En las monarquías del Golfo, la situación es completamente diferente. En primer lugar, sus regímenes políticos son monárquicos, liderados por un rey, como en el caso de Arabia Saudita, o por emires, como sucede en Kuwait, en Bahrein, Qatar y en los Emiratos Árabes, y por un sultán, como es el caso de Omán. Estas denominaciones son generalmente de origen histórico, pero políticamente se refieren al carácter unipersonal y hereditario de sus gobiernos. De estos estados, solo uno tiene gran extensión superficial y población numerosa. Es Arabia Saudita. Su superficie es de 2.150.000 kilómetros cuadrados y su población 35 millones de habitantes. Es además el país con mayor producción petrolera y cifras de exportación. La producción es entre 10 y 12 millones de barriles diarios y la exportación alcanza 8 millones de barriles diarios. Su ingreso nacional bruto es apenas superior a $1 billón de dólares americanos y su ingreso per cápita es de 25 a 30 mil dólares según los años que se consideren. Las otras monarquías
más bien deben ser denominadas emiratos o sultanatos, son mucho más pequeñas y tienen características más particulares. Los que tienen mayor superficie son Omán y los Emiratos Árabes. Omán tiene 309.000 kilómetros cuadrados y los Emiratos 82.800 kilómetros cuadrados. Y su población respectiva son 5.100.000 habitantes en Omán y 9,5 millones en la Unión de Emiratos Árabes. Además de ellos hay 3 estados relativamente pequeños. Son los Emiratos de Qatar, Kuwait y Bahrein. Sus superficies respectivas son 17.800 kilómetros cuadrados en Kuwait, 11.600 en Qatar y 786 en Bahrein. La población de Kuwait es de 4,2 millones de habitantes, la de Qatar 3,2 millones de habitantes y la de Bahrein 1,5 millones de habitantes. Tal vez el rasgo más importante de varios de estos países, en particular Kuwait y los Emiratos Árabes, es su fuerte producción de petróleo y o gas natural, sus fuertísimos ingresos y el tipo de obras, generalmente obras públicas, pero también inversiones privadas, en que han incurrido en los últimos años. También es a notar que en estos países la población inmigrante de trabajadores constituye una parte importante, muchas veces la mayoría de la población. En Kuwait son más del 72% los trabajadores extranjeros, 3 millones. En Qatar el 79%, 2.230.000. Y en los Emiratos aún más, 89% de la población de los Emiratos son extranjeros, emigrantes extranjeros, generalmente trabajadores extranjeros, alcanzando un total de 8.600.000 personas. Señalamos que en Arabia Saudita hay una suma superior de inmigrantes, unos 13 millones, pero en porcentaje es menor, es el 43%, debido a la numerosa población del país. En resumen, hay 4 estados que se caracterizan por sus ingresos extremadamente elevados e inversiones considerables que llaman la atención por lo inusuales. Son, en primer lugar, Arabia Saudita, que es el mayor y más acaudalado, y en los lugares siguientes, los Emiratos, Qatar y Kuwait. En Arabia Saudita se están llevando a cabo varios grandes proyectos. El más grande no está en la costa del Golfo, sino sobre el Mar Rojo, al noroeste del territorio. Es un proyecto que ya está en marcha y que se considera que tendrá un costo total de 100.000 a 200.000 millones de dólares y que constituye una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, con 2 líneas de edificios de 500 metros de altura y 200 metros de ancho total. En los Emiratos llama la atención las construcciones en Dubái, que si bien no es la capital de los Emiratos, recibió las mayores inversiones, entre las que se cuenta el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, de 828 metros de altura, la Emirate Tower, un complejo de grandes edificios y zonas verdes de 570.000 metros cuadrados, el lujoso hotel Burj El Arab, supuestamente de 7 estrellas, y las Islas de la Palmera, que consta de tierras ganadas al mar, al que se sumaría otro proyecto llamado Isla del Mundo, costosísimo, en el que se rellenó el terreno para las islas que representarían el mundo, pero la mayor parte quedaron desocupadas sin ninguna construcción. En la capital de los Emiratos, Abu Dhabi, también abundan las inversiones fastuosas. En Qatar, las construcciones en Doha, la capital, implicaron enormes inversiones urbanas, incluyendo los estadios realizados para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol en el año 2022. En este caso llamó la atención que la FIFA haya aceptado la propuesta para realizar el Campeonato de Qatar, un país sin tradiciones futbolísticas y una población de apenas 200.000 ciudadanos. En Kuwait se observan inversiones similares a nivel urbanístico, e incluso en Bahrein, que no es un país petrolero, se constataron obras muy costosas, incluyendo un largo puente que comunica la isla con la tierra firme de Arabia Saudita, el llamado King Fahd Causeway, de 25 kilómetros de largo. En este último caso, la inversión la realizó Arabia Saudita. Como se habrá podido apreciar, la enorme riqueza producida en algunos países del Golfo, financiada por la abundante producción de hidrocarburos y el ingreso de grandes capitales, dio lugar a gastos totalmente desproporcionados
que contrasta con la situación de muchos países del mundo que no poseen ni cerca las mismas riquezas y posibilidades. Tal vez han dado lugar a un extremo de desigualdad del mundo contemporáneo que no parece estar en vías de corregirse, sino más bien todo lo contrario.